Ahora sí. Ya, entonces, lo que estábamos viendo son redes convolucionales. Lo que vamos a ver hoy día es un mini repaso de qué es lo que es una capa convolucional. Luego les voy a comentar acerca de una capa que se usa junto con las capas convolucionales. Después les voy a hablar de un patrón general, como que varias de redes convolucionales siguen. Y después lo que vamos a hacer es una vista que uno podría ver que es como un poco histórica, que lo que vamos a ver son un par de hecho vamos a ver dos hoy día, y la próxima clase vamos a ver dos más, posiblemente tres, de arquitecturas específicas que usan capas convolucionales y que han dado muy buenos resultados para resolver algunos problemas de análisis de imagen. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es que estemos todos en el mismo carril, y por eso voy a repasar un poco cómo era la operación de una capa convolucional. Entonces, lo más importante, como las cosas más importantes, es que cómo se ve el input y el output de una capa, a diferencia de las redes feed forward fully connected que teníamos antes, que el input era un vector, el output de la capa era un vector también, y la capa era simplemente como muchos parámetros que los manejábamos con una multiplicación de una matriz por un vector. En el caso de una capa convolucional, el input va a tener tres dimensiones, en donde dos son como las dimensiones, como que no es que no nos interese la otra, pero en general lo vemos como dos dimensiones más una dimensión de la cantidad de canales, que para efectos de la red convolucional vendrían a ser como las características. ¿Sí? Entonces, lo que yo realmente tengo son varios vectores que tienen dimensión, cantidad de canales, y esos los tengo espacialmente distribuidos en un objeto que se ve como un cubo. Entonces, siempre la entrada a una capa convolucional, al menos las que vamos a estar viendo nosotros que se usan para imágenes, que en general el nombre técnico es convolución de dos dimensiones, van a tener como un cubo de entrada. Luego la capa convolucional está definida ya como capa por lo que se llaman filtros o kernels, y la idea de esos filtros es que son como pequeñas ventanitas que la dimensión de la ventana es un hiperparámetro de la arquitectura. ¿Sí? En general, uno decide cuando va a hacer una capa convolucional cuál es la dimensión del kernel. Y lo que yo le había dicho es que en general si el input, y voy a empezar a ponerle nombre a algunas cosas, entonces si el input de la capa tiene C canales, da lo mismo las dimensiones como del objeto bidimensional, pero si tengo C canales, entonces cada uno de los kernels de la capa también va a tener C canales. La dimensión va a ser como el alto y el ancho de esta ventana, y la profundidad va a ser equivalente a la cantidad de canales que vienen en la entrada. Eso también es porque es una convolución dos dimensional. Y la capa va a estar definida por la dimensión de estos filtros o kernels y la cantidad de kernels. ¿Y cómo funciona la capa convolucional? Cada uno de estos kernels, uno tiene que pensar que están como extrayendo características. Entonces, lo que vamos a hacer es usar ese kernel, operar este kernel con este input, con la operación de convolución, que lo voy a repasar al tiro, pero lo importante es que el output va a ser una de estas como, de hecho, esto se llama como mapa de características. La primera dimensión de esto, que es una cuestión solamente de dos dimensiones, es el mapa de características extraído con este filtro desde este cubo. El segundo me va a dar la segunda como capita, y el último me va a dar la última no capa, sino el último canal. Entonces, la idea es que cada uno de estos kernels va a estar asociado a los canales de la salida, y por tanto la salida va a tener tantos canales, tantas características, como la cantidad de kernels que tenga mi capa. Y la operación de convolución es bien simple, es como súper rimbombante el nombre, pero es súper simple. Lo que tengo aquí son un montón de valores que están ordenados en un cubo, y cuando yo quiero operar esta imagen o este cubo de acá con este kernel, lo único que hago es tomar ese cubo, ponerlo en alguna posición de este cubo de acá, multiplicar posición a posición con los valores que están acá. Posición a posición los valores, como yo tuviera dos cubos, y lo que voy a hacer es simplemente hacer un producto posición a posición. Voy a sumar todos esos valores y voy a ir a dejar el resultado en la posición correspondiente en esta salida. Entonces la idea es que de este pedazo voy a esa esquina, después me muevo un poquito, voy a la otra posición, en el mapa, al otro píxel, y así hasta el final. Entonces, como intuitivamente lo que estoy haciendo esto es como una ventana que yo la voy pasando por esta imagen. La operación es multiplicar y suma, parecido a lo que hacía una fully connected, pero en este caso más como espacialmente localizado, y cada uno de esos resultados yo los voy a ir poniendo en esta como mapa bidimensional. Y después con el otro kernel voy a hacer lo mismo y lo voy a poner en otro canal, y con el último kernel voy a hacer lo mismo y lo voy a poner en el último. ¿Ya? Eso es lo que se llama una convolución. Tenía que decirle algo más, y habíamos discutido hartas cosas al final en la última clase, es que si uno miraba esto se ve como realmente como una capa chiquitita, ¿sí? Una de las otras cosas que tenía que decidir era cuánto me iba a mover
cuando yo voy a pasar esta ventanita por acá, y eso, si ustedes se acuerdan, le habíamos puesto que eso se llamaba el stride. Esto es como jerga nomás, nomenclatura. El stride es cuánto me muevo hacia la derecha y hacia abajo cuando voy pasando el kernel para dibujar eso ya. Y otra cosa que teníamos que considerar era el padding. Y el padding, esencialmente, intuitivamente, es cuánto le permito a este kernel salirse de los bordes, de tal manera que el cubo de allá me quede de las mismas dimensiones si quisiera, un poquito más chico, pero no tanto más chico, y la cantidad de canales ya había dicho que estaba dada por la cantidad de kernel. ¿Sí? Ya, entonces, esa es una operación que es la operación de una capa convolucional de 2 dimensiones, y alguna vez, como aquí ya no se ven mucho las neuronas, ¿sí? Como cuando nosotros dibujamos nuestra primera red neuronal, estaba como muy claro qué es lo que eran las neuronas y qué es lo que eran las conexiones. Entonces, en alguna de estas clases que he hecho en el pasado, me ha resultado más o menos simple mostrarle cómo se ven las neuronas con este dibujo simplificado. Entonces, imagínense que esto de acá tiene un solo canal, entonces en vez de ser un cubo, es como una imagen, ¿verdad? ¿Sí? Sin profundidad. Aquí lo estoy dibujando así como tienen que pensar que lo estoy dibujando como en 3 dimensiones hacia allá, en vez de dibujarlo hacia este lado hacia allá. Entonces, lo que está pasando realmente es que las neuronas que están cerca, como espacialmente cerquita, se están conectando con parámetros con una neurona en la llegada. ¿Sí? Si yo hago el dibujo un poquito más acá, por ejemplo, si yo tengo estas 3 de aquí, 1, 2, perdón, esta fuera. Tengo aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Esas de ahí se están conectando con eso de allá. Entonces, si se dan cuenta de esto, ahora sí, si uno lo mira de esta forma, parece un poquito más como si fuera como neurona de conexiones, ¿sí? Pero el patrón de conectividad es un poco distinto. No tengo vectores, sino que tengo estas cosas 2 dimensionales, pero la verdad es que es un poquito más complicado porque además tengo profundidad, lo que no se va a notar en este dibujo y me va a quedar muy feo. Y lo otro que posiblemente es lo más importante es que estos pedazos no están conectados de manera independiente unos con otros, sino que los dos pasan por una, voy a tener que borrarlo todo, porque si no me va a quedar muy feo, sino que los dos pasan por la misma ventana. Es como que yo tuviera esto de acá, tengo este que va a ser la salida, entonces tengo como un mapa de neurona de la entrada, un mapa de neurona de la salida, tengo una especie como de visor, y lo que va a pasar es que un pedacito de acá va a pasar por este visor y va a ir a parar a una neurona de aquí, otro pedacito de acá va a pasar por el mismo visor y va a ir a parar a una neurona de aquí. ¿Sí? No sé si se entendió un poco de qué se trata el dibujo, pero esa es como la idea. Entonces, finalmente, si tengo neuronas, si quisiera mirarlo como neuronas, tengo como un manto de neuronas que se están conectando con un manto de neuronas al lado de allá, pero posiblemente lo más interesante es que para un kernel en particular, todas se conectan con los mismos parámetros. ¿Sí? Entonces, eso es el resumen de una capa convolucional. Quiero saber si hay preguntas hasta acá, si no vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Cómo es la operación entre el kernel y como la ventana? ¿Cómo es? ¿Se puede repetir eso? Y es buena la pregunta porque finalmente yo paso un poco rápido de ahí porque yo espero a ver, te voy a dar una respuesta como larga y media complicada, pero es como que tú siempre tienes que pensar que esto es como si estuvierais conectando neuronas de un lado a otro. Entonces, si tú sabes que estás conectando neuronas de un lado para otro, lo que tú sabías es que finalmente cada neurona se multiplica con un parámetro por separado y después se suma. ¿Sí? Entonces, finalmente, igual lo voy a dibujar más en carretero. Si yo tengo, imagínate que mi kernel se ve así, se ve como A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿ya? Y yo tengo una imagen de entrada acá. La imagen, supongamos, le voy a poner algunos números, ¿ya? 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, 2, menos 1, 3, 0, 1, 2, 0. Entonces, cuando yo tomo este kernel y lo pongo aquí, la operación que hago es simplemente multiplicar A por 1, B por 2, entonces me queda como lo que voy a ir a poner acá, no va a ser exactamente acá porque ya me van a dejar, lo que voy a poner ahí va a ser A por 1, más B por 2, más C por 3, más D por 2, más E por 1, el 0, bueno, voy a poner más F por 0, más G por menos 1, más H por 3, más I por 0. ¿Sí?
Ya. No sé si se alcanza a ver esto, porque seguramente la cámara tiene No, menos, sí sé. pero supongo que se entendió, ¿no? Lo único que hago es multiplicar, si te das cuenta, finalmente es como si estuvierais conectando realmente esto con esos parámetros de ahí. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y Ya, donde cada una de esas perfecto. conexiones, la de arriba es A, B, C, D, E, F, G, H. Eso es lo que. Entonces, si tú tenés dudas en algún momento de cómo se hacía la operación, vuelve a hacer este dibujo. Y cuando hagas este dibujo, te das cuenta que, como tú ya sabías harto de las redes Fitform anteriores, tú sabes que en este dibujo lo que tengo que hacer es multiplicar cada parámetro con cada una de las posiciones y sumarlo. ¿Sí? Eso se ve como Ya. una tabla. La diferencia, y a riesgo de ser repetitivo, es que cuando yo me muevo al siguiente píxel, lo que hago es tomar estos mismos parámetros, me muevo un poquito y los multiplico tal como lo hice acá para poner el siguiente píxel. ¿Sí? Y si ustedes me aprietan, realmente cuando esta cuestión tiene como 3 dimensiones, esto de acá no tiene solo 9, sino que tiene 9 por la cantidad de canales que tenga ya, valores distintos, no necesariamente distintos, son valores. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es hacer lo mismo, pero con todos los valores que están en este cubo que está acá. Sí, espero que se haya entendido. Yo supongo que sí. Si no, pregúntame cómo no. Sí, se ¿Ya? entiende. Tengo otra duda. ¿Se puede cambiar la operación? Como en vez de sumar, ¿puedo sacar el máximo? ¿Puedo poner cualquier operación? Eh, No. O sea, la verdad es que tú o podías sea, hacer sí se puede, pero... lo que queráis, ¿sí? Pero si tú pensáis, cuando tú estás haciendo una capa, o tú tienes una neurona conectada a varias otras neuronas, la forma de conectarla es poniendo los parámetros, multiplicando las entradas y sumándolas todas. Eso es lo Ya, mismo que estoy ya, haciendo aquí, no estoy haciendo otra cosa. ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, si tú me decís, pucha, ¿podría haber multiplicado en vez de no, sí, podría haberlo hecho, pero si ya no se ve como una capa de una red neuronal. ¿Estamos de Ya, acuerdo? perfecto. Espero que Sí, sí. sí. Ya, perfecto. Entonces, esta es la capa de la red neuronal. Solo eh, porque estas cosas como en general, bueno, depende si uno viene como de deep learning o de redes neuronales o de análisis de imágenes. Entonces, la gente de análisis de imágenes, lo que yo les decía es como que a esta parte de acá le llaman mapa de características. Y lo que tengo son varias características distintas que están en la profundidad y tengo varios mapas de características. Y lo que se dice en esa jerga es que los kernels, los filtros lo que hacen es extraer características de mí. ¿Sí? Y a ese kernel en general se le llama como que tiene un campo receptivo, que es como cuántas neuronas, cuántos inputs alcanza a capturar, que es la dimensión del kernel. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes toman un paper que viene, si ustedes van a un blog o toman un artículo de investigación que viene del área de imágenes, puede ser que la agenda que usen pueda ser un poco distinta. Pero si ustedes van después a la fórmula o miran lo que está pasando en los diagramas, deberían entender a qué se refiere cada una de las cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, como esta red neuronal, borré lo que tenía acá, entonces lo estándar en las redes neuronales es hacer una operación y luego hacer una activación. Entonces, típicamente en una capa convolucional, esta es la convolución y luego, generalmente, antes de pasar a la siguiente capa o a lo que sea que viene después, lo que yo hago es aplicar una activación a estas neuronas. Si yo miro esto como si fueran neuronas, es una activación, típicamente el ReLU, por ejemplo, o sigmoid, lo que hace es simplemente a todos los valores que están aquí adentro, después de haber hecho esta operación, le aplico la función de activación y eso me da la real salida de la capa, de la capa convolucional. ¿Sí? Ahora, va a depender un poco en qué librería ustedes estén implementando, si es que la función tienen que aplicarla a ustedes a mano después, o si es que la función viene metida dentro de la API para aplicar la capa convolucional, pero ustedes ya van a saber. ¿Sí? Lo que tienen que saber es que estas son neuronas, entonces también se activan. Y tengo que activarla así. Ya, además de eso, una operación que es muy importante en general en redes convolucionales, que se usa mucho y funciona muy bien, es lo que se llama pooling. A ver, la gracia de la capa convolucional yo la he hecho y cómo la construimos, porque la clase pasada lo que hicimos fue como derivarla a partir de instrucciones. La gracia es que me permite esta como operación de tomar un kernel y pasarlo por todas partes, me permite como que las características que yo saque en el primer canal sean independientes de dónde encontré la información. Es como que la información que ando buscando está definida por el kernel, y como yo paso el mismo kernel por todos los lugares, no importa si la información está aquí arriba o está aquí abajo, si es la misma información, va a ir a parar la característica en el lugar correspondiente. ¿Sí? Entonces, intuitivamente uno podría decir, por ejemplo, que uno podría tener kernel que extraen, que tratan de encontrar ojos, por ejemplo, en la imagen. No estoy diciendo que sea tan fácil hacerlo, de hecho, en general los kernels van a hacer cuestiones mucho más de bajo nivel, van a tratar de encontrar líneas, por ejemplo, y eso fue lo que vimos
antes, pero lo importante es que lo que encuentran las características son, no invariantes, se llama como equivariantes, pero esencialmente da lo mismo si lo que yo quiero buscar está aquí o está acá, este kernel es capaz de encontrarlo y esencialmente acá me va a dar una indicación de dónde lo encontró. ¿Sí? Esa va a ser la idea, va a decir como por acá encontré algo, ¿sí? O va a haber un valor que va a significar que por acá encontré algo. Y la segunda mapa característica, o en el segundo canal, va a estar la indicación como por acá, etc. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que este como kernel va a buscar en un sector si es que los píxeles o la entrada tiene cierto patrón y va a dejarme valores acá. Y cuando yo quiera tomar decisiones, realmente no me va a importar tanto si lo que yo encontré está con el píxel 3,7 o en el píxel 4,7. No sé si lo ven, es como si yo estoy buscando un ojo, el ojo va a marcar hartos píxeles, ¿no? No va a abarcar un solo píxel. ¿Sí? Entonces, la siguiente operación, que es la idea de pooling, es que si la intuición es correcta, que este kernel de acá va a estar como buscando información que está espacialmente localizada y me va a dejar una señal que me dice que aquí está la información, entonces realmente yo podría después resumir esa información y decir, ok, en este sector sí encontré la información y en este sector no encontré la información. Entonces, la idea de pooling es hacer eso. La idea de pooling es, después de que yo haga una capa convolucional donde yo tengo características acá, lo que va a hacer el pooling intuitivamente es mirar en cierto sector si es que está la característica que yo busco, y lo que va a hacer es simplemente resumir ese sector en un solo valor. Que uno podría pensar que intuitivamente me dice, este sector tiene lo que busco o este sector no tiene lo que busco. Y un poquito más interesante va a ser como en qué grado este sector tiene o no tiene lo que busco. ¿Sí? Entonces, la idea del pooling es que yo voy a tener como en simple, no en 3D, en 2D, lo que voy a hacer es simplemente ir resumiendo pedazos. Entonces, imagínense que yo, por ejemplo, quiero resumir pedazos de 2x2. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esos 4 píxeles y voy a hacer una operación sobre los 4 píxeles, una operación de agregación, que es como decir, quiero resumir toda la información de ese sector en un solo valor y lo voy a mandar a un solo valor acá. Típicamente lo que hace el pooling después es que después yo me voy a mover completamente. Como aquí tengo el primer resumen, y después lo que voy a hacer es moverme 2 para allá y voy a tener el segundo resumen aquí. Y lo que voy a hacer es tomar todos los valores que están acá y los voy a resumir en uno solo y lo voy a poner aquí. Y después todos los que están acá los voy a resumir en uno solo y los voy a ir a poner acá. ¿Sí? Y después voy a hacer lo mismo. Entonces ya me cacharon, voy a hacer un poquito más chico para que... Entonces finalmente, después de que yo hago el pooling, lo que estoy haciendo es como resumiendo esta información en harto menos información. ¿Sí? Intuitivamente lo que me va a decir en qué partes encontré o no encontré la información o en qué grado encontré la información. ¿Sí? Eso es pooling. También hay una forma fancy de decir como resume todos los píxeles en uno solo. ¿Sí? La operación de pooling en general no es una operación que tenga parámetros, no es como que yo aquí esté buscando algo para decidirlo acá, acá estoy resumiendo simplemente. ¿Sí? Entonces, típicamente las operaciones más estándar en pooling son el promedio, average pooling o el máximo. Pero también puedo hacer el mínimo, puedo hacer la suma, puedo hacer lo que quieran. ¿Sí? Pero en general el promedio y el máximo son como los más estándar. ¿Sí? Si ustedes piensan, imagínense que esto fuera una imagen realmente. ¿Sí? O sea, no como que ya tengo características computadas, simplemente una imagen. Y si yo hago un average pooling, si hago un promedio de los píxeles y lo único que hago es promediar los píxeles y tenerlo acá, ¿qué me pueden decir de esa imagen con respecto a esta? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se ve? ¿Se entiende la pregunta, no? Va a ser más chica en tamaño y va a estar como borrosa, como que no se van a distinguir bien los bordes o cosas así. Ya, lo que estoy haciendo es como bajándole la resolución, ¿no? Lo que estoy diciendo, ok, ¿sabéis qué? Voy a, en vez de tener una imagen de, imagínense que esto, no sé, sea de 100%, y si tengo un pooling que llevo como una ventanita de 2x2, esto de acá va a ser de 50x50. Entonces lo que voy a decir es como, voy a tener una imagen que va a ser de 50x50, que de alguna manera va a resumir esta imagen de acá. Si hago el average, lo que seguramente va a pasar es que va a ser un poco más borroso, pero como está más chico y yo lo miro como persona, lo voy a ver igual. Es como, aquí hay un perro, allá también hay un perro. Esa es como la idea. Entonces, uno puede ver el pooling también como que lo que estoy haciendo es bajando la resolución a la imagen.
¿Cuándo le bajo la resolución a la imagen? Cuando los detalles realmente no me importan tanto para tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que estas imágenes, las que están más adentro en una red convolucional, son mapas de características, cuando yo hago pooling lo que estoy haciendo es eso, como bajando la resolución, porque realmente no me importa exactamente dónde están las características, solamente me importan más o menos dónde están. ¿Sí? ¿Qué es lo que logra el pooling también? Lo que logra es como una invarianza a pequeños movimientos. ¿A qué me refiero con esto? Como si el ojo está aquí, voy a ponerlo acá, si el ojo está aquí o está 2 píxeles más allá, realmente no me va a importar. Ese píxel de ahí, perdón, como si está acá o acá, un poquito más allá, el píxel de ahí se va a prender, digamos. ¿Sí? Entonces, pooling hace que como es una operación que lo que hace es que sea bien invariante a traslaciones pequeñitas. El valor va a seguir siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las gracias. Max pooling es el que más se usa porque intuitivamente uno podría decir que si yo estoy entrenando estos sistemas para que me indiquen dónde hay cosas, uno podría pensar que un 1 es que hay algo y un 0 es que no. Entonces, cuando yo hago un max pooling, lo que digo es como, en este sector, ¿encontraste algo sí o no? Basta con que haya un 1 para que el max pooling me ponga un 1 en un lugar. Si hay varios 1, voy a poner un 1 igual. Lo que importa es que si lo encontró o no lo encontró. Si todos son 0, va a dejar un 0. ¿Sí? Entonces, el max pooling tiene esta idea de como que yo voy a resaltar los lugares en donde las características fueron encontradas y voy a quedarme con eso en pedacitos más grandes de la imagen. ¿Sí? Obviamente, el pooling, en adelante, vamos a hablar solo de max pooling, porque es lo único que se usa realmente en redes convolucionales de imágenes. ¿Sí? Típicamente lo que va a pasar entonces es que en el pooling, como va a ser una capa que yo voy a poner después de estas capas de acá, lo que va a recibir va a ser un cubo. Y noten que el pooling como que no extrae características. Entonces, lo único que va a hacer el pooling es, en general, achicar este campo. ¿Sí? Y mantener la cantidad de canales. Si este era C, lo que va a hacer es mantenerse. ¿Sí? Porque la operación de pooling, lo único que va a ir haciendo es viendo el máximo acá y lo voy a poner allá. Después, en el otro canal, va a ser el máximo y lo va a poner en el canal correspondiente. El máximo sí que hacemos max. Entonces, ¿cuál es la idea en general? Como el patrón. Bueno, no sé si hay preguntas de esto. ¿Sí? Pregúntenme ahora, porque igual es bien simple, pero puede ser que se les olviden algunas cosas después. Entonces, el patrón general de una red convolucional es que se usan capas convolucionales para extraer características sin modificar mucho el tamaño de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que una capa convolucional esencialmente agrega canales. Es como yo tengo aquí 3 canales, con una capa convolucional para llegar a 16 canales. Y la capa de pooling es la que se encarga de achicar el mapa receptivo, que es como achicar la resolución. Entonces, típicamente el patrón más estándar de las redes convolucionales es que yo aplico una convolución que agrega canales, aplico un pooling que achica la imagen, aplico una convolución que agrega más canales, aplico otro pooling que achica nuevamente la imagen. Entonces, lo que va pasando es que lo que entró como un cubo, como una imagen con 3 canales, se va convirtiendo de a poco en una cuestión que tiene cada vez menos campo, como cada vez más chica, menos resolución como imagen, y cada vez más con más canales. Lo que van haciendo es como sacando más características cada vez más abstractas. Hasta que llego a un punto en donde digo, ok, estas son las características, y típicamente lo que pasa después es que digo, ok, con estas características quiero ser capaz de hacer una clasificación. Y típicamente las clasificaciones con varias características, cuando nosotros tenemos un vector de características, lo que hacemos es simplemente pasarla por una red feed-forward fully. ¿Sí? Entonces ese es como el patrón estándar de una red convolucional. No lo dije, pero típicamente lo que voy a hacer también es poner, o sea, es como convolución, función de activación, pooling. Convolución, función de activación, pooling. Convolución, función de activación, pooling. Entonces, el grafo de computación se ve sumamente simple, se ve como esto, ¿no? Como que tengo mi X de entrada, que ahora va a ser un cubo, tengo mis kernels, y lo que hago es aplicar convolución aquí, eso me da un U, luego aplico una función de activación, eso me da recién el H, después aplico un pool, eso me da como un X', digamos, le voy a poner como B, y de ahí sigo en adelante. ¿Sí? Típicamente lo que voy a hacer después es poner otro kernel acá, este como el kernel 1, este va a ser el kernel
Con kernel me refiero como el banco de kernels, ¿sí? Y sigo hacia adelante. Este es como el patrón estándar. Y aquí generalmente mantengo las dimensiones, pero aumento los canales, y aquí disminuyo las dimensiones manteniendo los canales. ¿Sí? Entonces, este es como el patrón estándar que yo voy a repetir cuando estoy haciendo redes convolucionales. Ya, preguntas hasta acá. Súper, estamos súper bien. Déjenme ver si tengo que decirle algo más. Sí, algo bien importante, que es que vamos a tener que aprender a contar parámetros, porque es bien importante cuando estemos como haciendo estas cosas, vamos a saber el tamaño de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, primero, si alguien me pregunta como cuántas neuronas hay acá, las neuronas son súper fáciles de calcular, porque es como alto, ancho, por profundidad. Aquí también, pues, alto, ancho, por profundidad, si yo lo quiero ver como neuronas. Pero generalmente lo que más nos importa cuando estamos entrenando es cuántos parámetros tengo. Entonces, la primera pregunta es cuántos parámetros hay acá, y entiendo que eso ya lo discutimos la clase pasada, entonces va a ser el tamaño del kernel. Imagínense que este kernel es de m por n. Entonces, la cantidad de parámetros va a ser el tamaño del kernel por la cantidad de kernel, en este caso le puse R, por la cantidad de canales de la entrada. ¿Sí? Esa es la cantidad de parámetros que tiene una capa convolucional. Y ahora les pregunto, ¿cuántos parámetros tiene una capa de max pooling? Pero primero, noten que la cantidad de parámetros es independiente del stride, del padding, de todo eso. Solamente depende de la cantidad de kernel. ¿Cuántos parámetros tiene una capa de pooling? ¿Alguien que me diga? Imagínense que el pooling es de 2 por 2. Ninguno. Ya, bacán. No tiene parámetros. No tiene parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente es como gratis para efecto del backpropagation, ¿sí? Lo único que hace es hacer más simple mi vida, porque lo que voy a hacer es olvidarme de algunas neuronas, y como me voy a olvidar de algunas neuronas, voy a eliminar algunas de estas neuronas y voy a dejar algunas de allá. De hecho, el max, si miramos el máximo, eso es lo que hace. El máximo lo que hace es simplemente eliminar algunas de ellas, deja una sola de ellas allá. Entonces, en el backpropagation solo esa es la que va a sobrevivir. Uno podría decir por ahí donde pasa el gradiente cuando estoy entrenando. ¿Sí? No tengo que entrenar para todas las demás, porque solo una, el máximo es la que sobrevive. Lo importante es que no tengo parámetros, ¿sí? Entonces me sale como gratis poner una de esas capas. Lo único que voy a gastar va a ser tiempo de computación, porque gratis y computar. Entonces, finalmente, un max pooling es una función. Es como si fuera una función de activación, pero en vez de ser una función de activación, es una función de agregación. Es lo que voy a hacer. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a empezar o sea, lo que voy a mostrarle ahora, lo que me queda en la clase, yo creo que alcanzo a hacer las dos cosas, es lo que vamos a ver van a ser dos redes neuronales muy famosas, una que se llama AlexNet, y la otra que se llama BGG. Y la gracia va a ser que, como ya sabemos de redes convolucionales, yo la voy a poder describir de manera bien simple. Y va a ser importante porque voy a decir estas dos, ¿ya? Entonces, lo primero es como un poco de historia. AlexNet fue propuesta en el 2012. ¿Y por qué es muy importante como red neuronal? Porque fue la primera vez en donde una red convolucional le ganó a otros métodos en una competencia, pero así como le ganó a otros métodos en una competencia bien competitiva, donde había muchos grupos compitiendo, haciendo cosas para detectar imágenes, que es un challenge, tiene un nombre un poco extraño, pero esencialmente usan un dataset que se llama ImageNet. ImageNet es un dataset bien complejo porque tiene 1000 clases. O sea, es un conjunto, no sé, tiene varios millones de imágenes que están clasificadas en 1000 clases distintas, y el desafío es hacer modelos que sean capaces de, en el conjunto de testing, tener buen resultado a partir de entrenar un conjunto de entrenamiento más o menos grande. Pero lo que ustedes deberían sentir hasta ahora es que tener una clasificación en 1000 clases es una cuestión súper difícil, no es para nada trivial, ¿no? Entonces, ¿por qué AlexNet fue importante? Porque lo que hizo fue, por primera vez mostró que una red convolucional medianamente profunda, de hecho vamos a ver que no es tan profunda, podía ser mejor que otros datos que tenían mucha ingeniería de características y mucho como trabajo de grupos más o menos grandes, ¿sí? De hecho, AlexNet le hicieron 2 estudiantes de doctorado, así como en un laboratorio chico, cuando estaban compitiendo con laboratorios muy grandes.
Y lo que es más impresionante es que AlexNet llevó, bueno, el ImageNet la idea es la siguiente, como que es muy difícil medir como accuracy, porque como son 1000 clases, como que le chunté exactamente la clase puede ser difícil, sobre todo que incluso a lo humano va a ser difícil, porque por ejemplo aquí las 1000 clases tienen, no sé, 8 clases de perros como distintos. ¿Sí? Yo conozco un perro, así, pero tuviera que decir como la raza del perro podría ser distinta. Yo creo que me estoy cargando, no sé si son 8, son muchas más, porque he visto como animales que yo no sabría decir de qué raza es el perro, pero esa es una clase distinta en AlexNet, perdón, en ImageNet. Entonces, la forma de medir acierto en ImageNet es lo que se llama top 5. ¿Y cuál es la idea del top 5? Es como que yo tengo un modelo, le presento una imagen, el modelo me dice varias clases, un ranking. En particular, cuando mido top 5, yo le pregunto al modelo, dame 5 clases. Si la clase de la imagen es una de esas 5 que me dio el modelo, entonces yo marco un check. ¿Sí? Entonces, hasta el 2012, ImageNet, el mejor resultado, tenía alrededor de 26% de error en top 5. ¿Sí? Y venía bajando de a poquito, o sea, no me acuerdo exactamente los números, pero los años anteriores tenía, no sé, 24%, en el 2012 tenía 26%. ¿Y qué es lo que hizo AlexNet? Es que bajó esto a 16%. Entonces, ese salto es muy grande. Si venía varios años pegado, como bajando de a poquito el error en top 5, de pronto un método nuevo bajó 10 puntos, o sea, 16% es mucho. ¿Sí? Y eso lo que hizo fue como que el mundo volvió a mirar las redes convolucionales con buenos ojos de manera. Entonces lo que voy a hacer es rápidamente mostrarles cómo si tienen preguntas de esto, si no, vamos rápidamente a cómo se ve AlexNet. Entonces AlexNet se ve así. Lo primero es que ImageNet, las imágenes en general se supone que son de 256 por 256. AlexNet lo que hacía era achicarla un poquito para hacer un poco de data augmentation, que estábamos a discutir de eso. Entonces, lo primero que hace AlexNet es suponer que la entrada, no voy a dibujar nunca más la entrada con cubos, solamente les voy a dar las dimensiones, 227 por 227 por 3 canales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que vayamos juntos como viendo cómo van a hacer la salida. Yo les voy a decir cómo se ve la capa y juntos deberíamos ir calculando la salida. Entonces, lo primero que hace es recibir una de estas, y lo que hace AlexNet es hacer una convolución de 96 canales de 11 por 11. Y lo que hace es usar un strike de 4. Y sin padding. ¿Sí? Entonces, ahora es donde yo les debería preguntar de qué tamaño es la salida. Y si ustedes, como han estado conmigo y saben como qué significa cada una de estas cosas, deberían ser capaces de calcular el tamaño de la salida. ¿Alguien se anima? O más o menos, así como, ¿qué me dice un número más o menos? ¿Cuánto debería ser la salida? ¿De cuánto por cuánto? Nadie, no cachan lo que les estoy preguntando. Dividir en 4 el 227 y el 227. Ya, dividirlo en 4, ¿sí? Típicamente, ¿por qué pregunto esto? Porque mucha gente, lo primero que hace es como dividirlo en 11, pero el 11 no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Lo importante es de a cuánto me voy moviendo, ¿sí? Entonces lo divido el 227 en 4. De hecho, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Como tengo padding es 0, lo que va a pasar realmente, voy a hacer un dibujo aquí, para que lo veamos. Entonces, lo que va a pasar es que el primero va a ser de 11 por 11, entonces yo supongo que este píxel 0, el primer kernel va a llegar hasta el 10, ¿no? Del 0 al 10. ¿Sí? Eso es lo que va a tener. Y de aquí también del 0 al 10. Y yo les dije que la gracia de tener kernel de tamaño impar es que tengo justo un píxel que está justo al medio, y ese píxel va a estar en el 5. ¿Sí? Entonces, yo podría mirar que cuando llegue aquí al 227 acá, entonces lo que va a pasar es que si yo miro 5 para atrás, aquí lo tengo que sería, no, pero sería 226, porque estoy partiendo en 0, entonces el 221 iría a parar el píxel 5 aquí. Bueno, lo estoy dibujando más o menos mal, pero este es el cálculo que ustedes tendrían que hacer si quisieran calcular bien cómo se va a ver esto. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cuánto hay de aquí hasta acá? ¿Sí? Entonces sería 221 menos 5, que eso es 216. Esos son 216 lo que hay aquí. Y lo que yo voy haciendo es saltar de 4 en 4. Entonces voy a saltar 4 acá, después 4 acá,
Y así 4 está allá. ¿Sí? Entonces lo que tendría sería 216 dividido por 4, pero eso además tengo que sumarle 1 porque el primero también lo estoy contando. Y si ustedes hacen eso, yo lo hice hoy día, eso les da 55. ¿Sí? Entonces la salida es de 55 por 55 por... ¿Quién me dice cuánto hay? ¿Me están siguiendo o no me están cachando nada? Sería 96, ¿o no? 96, sí, eso es fácil de decirlo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, ok, si la cantidad de canales de salida depende de la cantidad de kernel. 96. ¿Qué es lo que hace después AlexNet? Voy a abrirme espacio aquí para poder ir mirando algunas cosas. Entonces, lo que después va a hacer AlexNet es llegar y decir, de aquí voy a hacer ahora un pool, max pool. Max pool, y el max pool va a ser de 3×3. Y yo creo que porque son pesados nomás, le van a poner un strike de 2. Entonces lo que voy a tener son ventanas de 3×3 que voy a ir avanzando de 2×2 hacia el lado. ¿Sí? Y si hacen el cálculo, de hecho los voy a invitar, no voy a hacer más el cálculo aquí para no aburrirlo, pero ustedes deberían hacer el cálculo después para estar seguros que esto está funcionando bien. Entonces esto le va a quedar de 27 por 27 por 96. Noten que lo que pasa, los canales no cambian, porque en Max Pool lo único que hago es achicar la resolución de la imagen. ¿Sí? ¿Se sigue viendo bien ahí, supongo? ¿Qué es lo que va a hacer después? AlexNet va a hacer otra convolución. Bueno, aquí lo voy a ir poniendo así. Convolución, pooling. Este es Max Pool. Después va a hacer una convolución. La convolución va a ser de 256 ahora. 256 canales de 5×5. Y va a hacerlo ahora con strike 1, más fácil, y con padding 3. ¿Qué significa que el padding sea 3 si el kernel es de 5×5? Que esencialmente puede salirse todo lo que necesite el kernel en los dos bordes, de izquierda a la derecha, de arriba y de abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, como el strike es 1 y el padding es 3, la salida de acá va a ser de las mismas dimensiones, 27 por 27. Yo les pregunto, ¿cuántas canales va a tener la salida? ¿Alguien que me diga? 256. 256. 256, ya. Gracias. Estoy cachando que lo entienden bien, entonces no se lo voy a preguntar más. ¿Qué es lo que hace después AlexNet? Noten que ¿cuántas capas tenemos? Tenemos 2 capas de convolución. ¿Sí? Después lo que va a hacer es tomar otro pooling, Max Pooling. El Max Pooling va a ser de 3×3, de nuevo le va a poner strike 2, se lo va a achicar otra vez más, y lo que va a quedar es algo de 13 por 13 por 256, porque no cambio la cantidad de canales. Después lo que va a hacer es otra convolución. Sé que puede ser un poco carretero, pero ya voy a terminar, ¿sí? Lo voy a hacer como más o menos rápido, va a ser de 384 y ahora va a ser más chiquititos los kernel. Y le va a hacer de strike 1 y el padding, en este caso, va a ser 1. ¿Qué quiere decir? Si el kernel es 3×3 y el padding es 1, quiere decir que el tamaño de la imagen se mantiene. 13 por 13. La cantidad de salida ahora va a ser 384. Y después, ¿qué es lo que va a hacer AlexNet? En vez de hacer un pooling, ahora va a hacer otra convolución. Noten que aquí como que rompe un poquito el patrón que yo le había dicho antes, y va a ser otra convolución de la misma cantidad de canales, si no me equivoco, ¿sí? 384 de 3×3, y el strike va a ser 1, y el padding va a ser 1. Entonces le va a volver a quedar uno de 13 por 13 por 384. ¿Sí? Después lo que va a hacer es otra convolución, y aquí ya vamos a terminar, para que no se me aburran ni se me vayan. Voy a hacer otra convolución, y en este caso lo que entiendo es que la convolución va a achicar, se va a hacer con menos canales, 256 de 3×3. De nuevo va a ser el strike, va a ser 1, y el padding va a ser 1. Y lo que va a quedar es, como va a ser de 3×3, va a seguir siendo de 13×13. ¿Me están viendo? ¿Estoy tapando? Sí, 13×13. Y en este caso, la cantidad de canales va a ser 256. Ya, y ahora sí termino. Entonces lo que va a hacer después va a ser un último pooling, max pooling. Déjenme ver qué es lo que hace el max pooling de nuevo de 3×3. De 3×3 con strike 2.
Eso lo que hace es achicar aún más la imagen y le queda 6 por 6 por 256. ¿Ya? Y ahora lo que va a hacer es terminar. De aquí en adelante, estas son las características. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer finalmente es que desde acá va a hacer una red como feed forward fully connected. Entonces, si ustedes ven, la cantidad de datos que están acá son 6 por 6 por 256. Entonces, realmente aquí lo que tiene son 9216 neuronas. Y lo que va a hacer es considerar todas esas neuronas como un vector de características y lo va a pasar por una fully connected a 4096. Una fully connected que va a tener 4096 conexiones. Entonces va a llegar a una de tamaño 4096. De aquí va a llegar otra fully connected. También va a llegar de nuevo a 4096. Y finalmente va a ser una última fully connected a 1000. Y aquí terminamos. Y después de eso va a ser un softmax y va a clasificar. Entonces, miremos un ratito cómo funciona, o sea, qué es lo que tiene AlexNet. Primero, muchas de estas cosas deberían, o sea, y es razonable, parecer arbitrarias, ¿no? Estas son decisiones que tomó el diseñador de AlexNet, pero el patrón pareciera cumplirse, este patrón que yo les decía, es como convolución, aumentando canales, pooling, achicando la imagen, ¿sí? Otras cosas interesantes como más como históricas, ¿sí? Si ustedes van al paper, de hecho les voy a dejar el paper de AlexNet, lo que pasaba realmente... A ver, primero empecemos a mirar como cuántos parámetros hay aquí, ¿sí? Si ustedes cuentan los parámetros de acá, ya saben que AlexNet, entonces, los parámetros de esta primera capa no son pocos, ¿sí? De hecho son 96 por 11 por 11 por 3. ¿Sí? ¿Alguien podría calcular eso mientras yo sigo hablando? Para que... Entonces, lo que les pasaba en ese tiempo, en el año 2012, es que las GPU no eran tan grandes, no tenían tanta RAM. Entonces, lo que decidieron los investigadores que hicieron esta arquitectura, es que lo que dijeron es como, igual yo quiero tener una red neuronal grande, ¿sí? Y lo que tuvieron que hacer, en vez de poner una capa con 96 kernel, lo que hicieron fue dividirlo en dos GPU. Una GPU tenía 48 kernel y la otra tenía 48 kernel. Entonces lo que hacían era ir entrenando con kernel en distintas GPU. Iban construyendo las dos GPU al mismo tiempo, en paralelo, iban construyendo las salidas de esto. Hoy día eso ya no es necesario. Si hoy día la GPU, en ese momento, la RAM que tenía la GPU que usaron debe haber sido como de 3 GB, o quizás menos, no me acuerdo. Hay que mirar el paper sale. Hoy día la GPU como estándar tienen, no sé, de 8 GB para arriba. ¿Sí? Las razonables tienen 11, las más bacanas tienen 30. Entonces no es necesario, es súper simple hacer. ¿Ya? Lo otro que es importante es, no les dije cuáles son las activaciones, pero recuerden que cada convolución hay una activación. Entonces, el AlexNet también fue como el primero que dijo, ¿saben qué? Yo no voy a usar TANH ni voy a usar Sigmoid para ImageNet, lo que voy a usar va a ser Relu. Entonces, además mostró que Relu era muy bueno para hacer esto funcionar. Lo otro es que mostraron que como tenían tantos parámetros, de hecho, si yo les pregunto, ¿cuál es la capa que tiene más parámetros? Y los voy a invitar a que ustedes hagan los cálculos de parámetros, pero finalmente las capas que tienen mucho más parámetros son estas. Las capas fully connected, porque aquí tengo 9216 neuronas que voy a llegar a 4096, esa cuestión es mucho, muy grande. De hecho, harto más grande que ese. A pesar de que ese es grande, este es harto más grande. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue usar una técnica muy reciente, que había sido recién propuesta, que era la técnica de dropout. Y lo que hicieron fue meter dropout en estas dos capas. De hecho, no metieron dropout en ninguna capa diferente, solamente metieron dropout en esta capa de acá. Y mostraron que con dropout podían bajar radicalmente el overfitting de su red, a pesar de que tenían muchos parámetros. Y otra cosa que hicieron fue hacer como un proto-batch normalization, como una normalización que hoy día ya no se usa mucho más. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez la aprendí, pero ya no me acuerdo cómo eran los detalles. Y lo que hacían era como meter una capa de normalización después de... Déjenme mirar bien. ¿Dónde las metían? Sí, después del max pooling metían como una capa de normalización. Acá metían una capa de normalización. Parecido a lo que hace el batch normalization, si se acuerdan. Como la idea es como normalizar la entrada a la siguiente capa. ¿Sí? Entonces, esa ya como que no se usa. Igual yo he visto como implementaciones que igual como que pueden una normalización, pero hoy día le poní batch normalization nomás. No hay ningún problema. Lo otro interesante es contar la cantidad de capas.
¿Sí? Bueno, aquí tengo la cantidad de parámetros. Si ustedes, y los invito a, por favor, hagan el cálculo. Son alrededor de 62 millones de parámetros. Son caletas. ¿Sí? Harto. Harto de los cuales se lleva esta parte de aquí abajo. Además del dropout, ¿qué más tengo que decirle? Bueno, ya les dije que tenía 16% de top 5. Y lo otro interesante es que para lograr el 16% en ImageNet hicieron un montón de data augmentation. Espero que se acuerden que nosotros hablamos de eso. ¿Qué significa el data augmentation? Que yo lo que hago es como que hacer sintéticos mi conjunto de entrenamiento, le hago operaciones de tal manera que para efectos de la red es como si tuviera más ejemplos de entrenamiento. Entonces, lo que hacían, una de las cosas que hacían que es como bacán, que es como me voy a aprovechar de que el input de ImageNet es de 256 por 256, entonces lo que voy a hacer es suponer que mi input es más chico, y eso ¿qué me permite? Hacer crop como al azar de la imagen. Se me puedo mover en un montón de pedazos de la imagen, y lo que hacían era crop al azar. Hicieron también flip de las imágenes, como de izquierda a derecha, varias de ellas. Entonces, esencialmente lo que hacían era como multiplicar por mucho el conjunto de entrenamiento. Y alguien podría decir, bueno, y en test, ¿qué es lo que hacen? En test lo que hacían era, tomaban la imagen, sacaban 4 crop al azar, los pasaban por la red y después promediaban la salida. Y eso era lo que decía el modelo, que es como una especie de ensemble de modelos, pero con el mismo modelo, en donde cambian un poquito el input, ¿sí? Entonces, ese paper es muy como importante, porque de hecho es como súper fácil de leer, es súper lindo, yo les voy a invitar a que lo lean. Además uno se puede dar como cuenta de las dificultades que tenían los investigadores en ese momento, pero usó como todas las técnicas que yo les he enseñado en este curso y que uno aprende en un curso estándar de Deep Learning para ganarle a otros métodos. ¿Sí? Usó dropout para regularización, usó data augmentation, usó una forma de hacer normalization, usó descenso de gradiente con momentum. No existía Adam todavía como algoritmo de optimización, y lo que mostró también es que ReLU le hacía significativamente más fácil la vida a la red. Lo que hicieron fue probar en otros datasets más chicos qué pasaba si realmente ReLU usaban TANH, por ejemplo, y se dan cuenta que aprendía muchísimo más bien. También la decisión de ReLU fueron los que mostraron que ReLU era como muy importante. ¿Sí? Ya, preguntas de esto. Igual como hay hartas cosas más que uno podría discutir, pero me interesa pasar a la siguiente, antes de que se me acabe el tiempo. Ya, acá. ¿Puede escribir? Sí, pregunta más. ¿Puede escribir en alguna parte como la fórmula general de la convolución? Como del resultado por ejemplo, cuando pasamos la primera, que son un kernel de 11 por 11, 96 con stride de 4, y nos da nos deja 55 por 55. ¿Esa fórmula la puede escribir? Sobre todo cuando tiene padding. ¿A qué te refieres con la fórmula? Como el 216 partido en 4 más 1 que escribió usted ahí, pero de manera general. Pucha, pero la verdad es que no me la sé, es una lata, pero yo estoy seguro de que tú lo podrías encontrar. Ya, bueno, gracias. Ya, pero espérate, es como Es que me pierdo, sobre todo cuando usa el padding, como que el padding lo usa como para que calce, ¿no? ¿El padding lo uso para qué, perdón? Para que calce, entre comillas. Es que esa es una... A ver, ya, yo entiendo lo que tú sentís, ¿sí? La verdad es que tú podías calcularlo, yo confío en que tú podías calcular cada una de estas dimensiones sin problema. Y yo creo que es mucho mejor saber calcularla que tener una fórmula. Porque la fórmula lo que va a hacer es esconderte qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, me estoy sacando el pillo porque no me sé la fórmula. Ahora que yo creo que la podríamos deducir, pero nos vamos a demorar, no sé, 10 minutos en deducir una fórmula que finalmente es una cuestión bien simple, que tengo que saber cuánto me muevo. Ahora, tú realmente no tenés que saber esto. Lo que tú podías hacer es para eso tenía un computador, ¿no? Lo que hacía es tomar un kernel de esto, pasarlo con el algoritmo de kernel y te va a dar eso a la salida. Dicho, un detalle chico que es bien interesante es que igual es, ¿por qué digo que es interesante? Porque es para tu pregunta, porque si tú vas al paper de AlexNet, ellos ponen el tamaño del kernel, el stride del padding, y dicen que ya sale 255, perdón, sale 55, pero si tú haces los cálculos no te da 55. ¿Sí? Y eso fue porque pareciera ser que tienen un error, que dijeron que esto era de 224 por 224. En el paper sale 224 por 224. Y si tú veis como como lo que se construyó desde AlexNet en adelante, suponen que esto es de 227 por 227.
¿Por qué? Porque cuando tú veis la arquitectura efectivamente tiene 55 por 55 en la salida, pero la entrada no podía ser de 224 si tú tenías este kernel, no te da 55 por 55. ¿Para qué te digo todo esto? Porque finalmente es una lata, pero uno tiene que hacer las cuestiones con detalle y posiblemente la fórmula no te va a dar, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la realidad se ve cuando todavía lo está implementando realmente. ¿Sí? Igual voy a hacer el esfuerzo y voy a dejarles la fórmula en el foro para que la puedan ver. ¿Ya? Entonces, lo otro que quería, no sé si hay más dudas de esto. Lo otro que quería mostrarles es que finalmente esta cuestión tiene como un montón de parámetros y pareciera ser que hay un montón de decisiones que son como súper arbitrarias, ¿no? Como, ¿por qué tomaron esas decisiones? Entonces, una de las gracias es como, uno podría decir, pucha, que hay un montón de, ¿por qué ese de 3x3 y este de, perdón, ¿por qué ese de 5x5 y este de 11x11? ¿Por qué no usaron 7x7? De hecho, el siguiente año salió un paper donde usaban aquí en vez de 11x11, usaban 7x7, aquí usaban 3x3, como que achicaban, agrandaban una de estas capas y en vez de 16 llegaban a 11%, como que mejoraban mucho. Es como súper arbitrario esto y va a depender mucho de como la prueba y error, pero lo único que demostraba es que las convoluciones sí estaban funcionando y mucho. Ahora la gracia es que después salió otra que le ganó a esta, que es BGG. ¿Profe? Sí, pregúntame nomás. ¿La parte del uso de ReLU es solo en las partes fully connected? No, ReLU en todo. Recuerda que aquí hay neuronas, ¿sí? Entonces aquí tenéis que poner ReLU. A la salida de la convolución. Aquí también tenéis que poner ReLU. Aquí también tenéis que poner ReLU. Aquí ponéis ReLU. Aquí ponéis ReLU. Y aquí ReLU. Ya me cachaste, ¿no? ReLU. Sí, ya entendí. ReLU y aquí softmax. ¿Sí? Pero la gracia es que como siempre vamos a usar ReLU, ya nunca más voy a decir cuál es la función de activación. Tú sabéis que cuando tengo que poner la función de activación, le pongo ReLU. ¿Y por qué tengo que ponerle función de activación después de las capas convolucionales? Porque si no, son puras operaciones lineales. A pesar de que no se ve como una multiplicación de matrices, son puras sumas y multiplicaciones. Entonces yo podría desenrollar todo eso y van a seguir siendo sumas y multiplicaciones, y la función no lineal es la que le da realmente la expresividad a la red. Ya, con el dolor de mi corazón voy a borrar todo esto, porque ahora lo que vamos a ver es rápidamente qué es lo que hace BGG. ¿Y por qué es tan interesante? Es porque BGG llegó y dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer nada tan arbitrario. Lo que vamos a hacer es decir, cada vez que nosotros tengamos que hacer una convolución, va a ser de 3x3. El stride va a ser 1 y el padding va a ser 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una convolución siempre de 3x3, de stride 1 y de padding 1, yo sé que cada vez que pase por la convolución, el resultado va a tener más canales, pero va a ser de la misma dimensión. ¿Sí? Entonces, eso es como primera observación. Y la segunda observación, entonces, todas las convoluciones se van a ver así. ¿Por qué es interesante? Porque lo único que tengo que decidir ahora es cuántos canales tiene mi convolución. Ya no tengo que decir cuál es el tamaño del kernel, por ejemplo. Lo otro interesante es que BGG dijo todos los pooling van a ser de 2x2 con stride 2. Estos van a ser los pooling. Van a ser max pooling. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esas decisiones, ahora especificar mi red va a ser súper fácil. Porque lo único que digo es como primero hago una convolución, después hago un pooling o una convolución, y en cada paso te tengo que decir cuál es el tamaño de la convolución de salida. ¿Sí? Espero que lo entiendan. Entonces, ¿cuál es la gracia del approach de BGG? Es que ahora lo único que me importa es como que devuelvo todo esto a la idea de las redes fully connected, donde yo lo único que tenía que decidir era cuántas neuronas tenía en cada capa. Entonces, si me restringo a esa convolución y esa pooling, lo único que tengo que decir es cuántas neuronas tengo aquí, cuántas neuronas tengo acá. En este caso es cuántos canales vienen a la salida de este, cuántos canales vienen a la salida de este, cuántos canales vienen a la salida de este. ¿Sí? Entonces, les voy a dar es como bien simple cómo uno puede especificar entonces la arquitectura de BGG. Lo que voy a decir es cuál es el input. Entonces, el input va a ser de 224 por 224 por 3. Y después lo que va a hacer BGG es decir, voy a hacer una convolución. Noten que yo solamente tengo que decir que voy a hacer una convolución, y lo que le voy a decir es que le voy a hacer la salida de la convolución va a tener 64 canales. ¿Sí? Y como siempre voy a hacer la convolución, lo que voy a hacer, lo que hace BGG es hacer varias tracerías. Entonces lo que voy a hacer es 2 de estas. Entonces
Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que como yo sé cómo es la convolución con strike 1 y padding 1, de acá lo que yo sé es que la salida va a ser de 224 por 224 por 64. ¿Sí? Noten, quiero que entiendan qué es lo que estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo es como tengo este cubo, la paso por una tapa convolucional de 64 canales. ¿Qué quiere decir eso? Que internamente lo primero que va a salir va a ser algo de 224 por 124 por 64. Después voy a pasarla por otra capa convolucional, de nuevo con 64 canales. Entonces la salida de nuevo va a ser de 124 por 124 por 64. Y eso es lo que me da aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Voy a hacer un pooling. Donde aquí solamente tengo que decir que voy a hacer un pooling. Y como digo que voy a hacer un pooling, como yo sé que el pooling es de 2 por 2 y el strike 2, esto lo voy a dividir a la mitad. Se me va a quedar 112 por 112 por 64. ¿Sí? ¿Estoy bien? Estoy bien. Sí, pregúntame más. El padding es uno a cada, como en cada lado de la imagen, ¿cierto? Sí, es como cuánto... Uno para arriba, uno para abajo, uno para la derecha y uno para la izquierda. Claro, piénsalo así, que el padding es cuánto borde le pongo. Ya, vale. ¿Cachai? Vale. Ahora, en general, por ejemplo, si ustedes están en PyTorch, van a tener que decirme cuánto del padding que le pongo. De hecho, incluso tú puedes decir como 2 dimensiones. Tú puedes decir, voy a ponerle 1 a la izquierda y 0 para arriba y 0 para abajo. También podría ser. Pero en general, todo el mundo hace con un solo número. ¿Ya? Ahora, si ustedes están en otra librería, por ejemplo, en Keras, que es bastante más de alto nivel, lo que tú puedes decirle al padding es decirle same. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la salida va a tener las mismas dimensiones de la entrada. Y la librería se va a encargar de poner el padding que va a depender del tamaño de tu kernel. ¿Sí? Pero esos son como detalles. Como que uno podría decir como que el padding, entre comillas, como que contrarrestra los saltos que da. Para que, por ejemplo, ahí tiene, en el otro era strike 3, padding 2, creo. No, el padding nunca contrarresta los saltos. El padding lo único que le permite es moverse fuera de la imagen, nada más. ¿Estuviste en la clase pasada? Sí. Ya, la clase pasada lo que yo les decía es que el padding finalmente es lo mismo que ponerle como un borde negro a la imagen, nada más que eso. Entonces, no contrarresta el tamaño de los saltos, porque como mucho No, sí, vaya a poder dar un salto más o menos si le ponéis padding o no. ¿Me caché? Sí, estaba pensando como en las dimensiones con las que quedaba, porque me quedé pegado con las dimensiones. ¿Sabes? Ya, discutámoslo después para poder terminar esto, ¿ya? Porque como que me falta muy poco para poder terminar BGG y para no dejarlo a media y poder seguir con otra cosa la próxima clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de esto, lo que voy a ir haciendo es poniendo, como tienen que pensar que ese valor sigue acá, ¿ya? Porque no puedo darme la vuelta ya. Entonces, lo que va a hacer después BGG es que va a hacer una convolución y lo que va a poner es duplicar la cantidad de canales. O sea, va a ir de 64, va a ir a 128 y va a hacer 2 de estas. ¿Sí? Y noten que si tenía 112, esto me va a seguir quedando de 112 por 112 por 128 ahora. Son 2 de estos, son 2 capas. Y después lo que voy a hacer es un pooling, y el pooling de siempre, entonces esto me va a quedar de 56. 56 por 56 por 128. Que lo que hace BGG después va a ser una convolución, de nuevo, pero ahora voy a subir ese 128, lo voy a subir a 256. Y lo que voy a hacer es hacer 3 de estas. Y eso lo que va a hacer es me va a dejar el mismo tamaño, 56 por 56 por 256 ahora. Después voy a hacer un pool. Y el pool me va a ir de 256 a 28. 28 por 28, perdón, de 56 a 28 por 28 por 256. Deberían tratar de ir pensando conmigo. ¿Qué es lo que va a hacer después? Va a ser otra convolución. De hecho, va a ser 3 de estas de nuevo. Y la convolución va a dejar el mismo tamaño, 28 por 28 por, en este caso la convolución, perdón, tengo que decirte cuánto es. Entonces es una convolución de 512. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, 512. Va a ser 3 de estas de nuevo. Y va a quedar de 28 por 28 por 512. Luego va a ser un pool, que lo va a hacer más chico. El pool lo va a dejar de 14 por 14 por 512. Y finalmente va a ser una última como
¿Me alcanzan a ver? Sí, me alcanzan a ver. Entonces, una última convolución, ahí va a mantenerse con 512. Entonces, ¿qué es lo que hace BGG? Que lo que hace es que va a ir creciendo hasta que llega a 512. Y noten que queda chiquitita, como de 14 por 14 por 512. Después hace un pool, que es como el último. Sí, el pool le queda de 2, 7 por 7 por 512. Y finalmente hace 2 fully connected. Fully connected, que lo tira igual que Alex. 4096, fully connected 4096 y 1000. Fully connected a 1000. Déjenme ver si no les metí. Fully connected 4096, fully connected 1000. ¿Ya? Eso es BGG. Pero ustedes deberían como entender bien lo que está haciendo BGG. ¿Sí? Noten que esta de acá se llama BGG 16. ¿Por qué se llama BGG 16? Porque tiene 16 capas. Tiene 2 capas convolucionales, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Ese es BGG 16. Y si uno quiere hacer, porque la que dio mejores resultados fue BGG 19. ¿Y qué es lo que es BGG 19? Lo único que hace es, en vez de poner 3 acá, le pongo 4, aquí le pongo 4, y aquí le pongo 4. Ese es BGG 19. Entonces es mucho más fácil crear como redes más profundas, menos profundas. Ustedes pueden hacer un BGG 12. De hecho, yo creo que el paper también tiene como un BGG 10. Y así prueba. Y es más fácil referirse a la red. ¿Sí? Quiero que me den unos, bueno, no sé si preguntas de esto, pero les voy a pedir unos minutos más para mostrar algunas cosas de por qué esta cuestión funcionó, porque uno podría decir que funciona mejor que AlexNet. De hecho, no le he dicho cuánto llegó, pero si lo tengo anotado por aquí, llegó a un 7%. Si no me equivoco, lo que logró fue un 7% de error en top 5 en ImageNet. Es harto más bajo que AlexNet. Tengo que comprobar eso, porque lo tengo anotado en mis apuntes, pero igual, si uno va al paper, el paper dice cuánto es el porcentaje que logró. ¿Sí? No estoy seguro si fue solamente yo creo que fue solamente la red. Yo creo que lo pueden bajar más si es que hacen un ensemble de distintas redes con un montón de otras cosas que uno podría hacer. Ya, preguntas de esto. Quiero comentarles de una sola característica que es muy interesante de la BGG y con eso vamos a terminar. Y es la siguiente. Y es como, si ustedes se acuerdan de AlexNet, AlexNet partía con un kernel que era de 11 por 11. ¿Y cuál era la idea de AlexNet con un kernel grande al principio? Si se acuerdan, AlexNet hacía 11 por 11, después hacía 5 por 5, y después se achicaba a 3 por 3. Entonces, si uno piensa como la racionalidad detrás de eso, es que un kernel más grande te permite capturar más píxeles al principio, y por lo tanto como encontrar cosas que están un poquito más lejos al principio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la decisión? De hecho, lo dicen en el paper de BGG. BGG dijeron, en vez de poner como kernel más grande al principio, lo que vamos a hacer es poner kernel chicos, pero los vamos a repetir. ¿Sí? ¿Y cuál es el efecto de hacer un kernel más chico? Pero ¿a qué me refiero con repetir? Que hacer convolución, convolución, convolución y después pooling, en vez de hacer simplemente una convolución y un pooling. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto? Imagínense que yo tengo kernel de 3x3. Voy a tratar de hacerlo rápido, pero espero que ustedes me ayuden. ¿Ya? Entonces, imagínense que yo tengo un kernel de 3x3. Imagínense que ese kernel está pasando después de otro kernel que ya venía de 3x3. ¿Ya? Voy a decirlo de nuevo. Como yo tengo una capa que tiene un kernel de 3x3 y después de ahí en adelante tengo otra capa convolucional que también tiene un kernel de 3x3. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en la segunda capa, esta es la segunda capa, viene de la anterior. ¿Ya? Entonces, si yo miro ese píxel de ahí, creo que voy a hacerlo un poco más grande para estar seguro que me están viendo. ¿Ya? Entonces, yo estoy en la segunda capa y voy a aplicar el kernel de 3x3. Entonces, el kernel de 3x3 se va a ver así. ¿Ya? Entonces, cuando yo miro ese valor de aquí, ese valor de ahí en la segunda capa viene construido desde el resultado de un kernel de 3x3. Entonces, si yo pienso en
¿quién construyó ese píxel de ahí? Ese píxel lo construyó una cuestión que se ve así. ¿Sí? Ese píxel de ahí en la capa anterior viene de una, de hecho, de una capa de un kernel que capturaba todo eso, esas neuronas de ahí, ¿sí? Y si yo miro ese de acá, no sé si se ven los colores que los estoy cambiando, pero si no, ese de ahí también viene del anterior, de hecho lo voy a hacer con punteado más fácil. Del anterior viene de todos esos píxeles de la capa anterior. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el kernel de 3×3 en la segunda capa y lo paso por el kernel y dejo el resumen en este píxel de acá, ese resumen es efectivamente un resumen de todos estos de aquí. ¿Sí? Entonces, un kernel de 3×3 seguido de otro kernel de 3×3 es como, efectivamente, el segundo está como resumiendo, capturando información como si fuera un kernel de 5×5, en 2 pasos. Con la diferencia es que entre medio le puse una función no lineal. Entonces le di más expresividad. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora tomo un kernel? Noten que esto entonces es lo que es como el campo receptivo del segundo kernel, la segunda capa. ¿Qué pasa si yo le pongo una tercera capa? Lo que va a pasar es que esto mismo, cuando yo esté como, voy a tener ahora un kernel de 3×3, de nuevo, pero ahora lo que yo sé es que el anterior kernel es como si estuviera construido de píxeles de 5×5, de pedazos de 5×5 del primero. Entonces, lo que va a pasar es que en la tercera capa, el kernel de 3×3, que se ve así, este de aquí va a estar resumiendo una cuestión que es de 5×5, entonces es harto más grande, es de este porte. De este porte, de hecho. ¿Sí? De las 2 capas anteriores. Entonces, lo que va a pasar es que efectivamente un kernel de 3×3, 3 capas más adelante, lo que va a estar haciendo es capturando un pedazo que es realmente de 7×7. ¿Sí? Entonces, esa es como la racionalidad detrás de haber hecho varios kernel 3×3 seguidos. Esa es una cosa. Y la segunda, que posiblemente es la más importante, o sea, la primera cosa es que 3 kernel de 3×3, como lo que alcanzan a capturar es como efectivamente lo mismo que un kernel de 7×7. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿para qué hiciste 3 kernel de 3×3? Una es que tengo no linealidad entre medio, pero otra, que es la más importante, es que imagínense que yo tengo aquí como un cubo, que está muy mal mi lápiz, ¿ya? Pero con esto sí que termino. Entonces, imagínense que yo aquí tengo un cubo que tiene profundidad C. Y yo aquí voy a sacar otro cubo que tiene profundidad C también. Y esto lo hago de kernel que son de 7×7. Entonces, si yo pregunto cuántos parámetros tiene esta capa va a tener 49 por C² parámetros. ¿Sí? Los C que vienen de acá, que es lo que tiene que medir cada kernel, los C que va a parar allá, y 7×7. ¿Sí? Ahora, si yo comparo esto, 49 por C², con 3 capas de 3×3, cada capa de 3×3, de hecho lo voy a dibujar aquí, si yo ahora tuviera, esto es como de 7×7. ¿Sí? Cada capa de 3×3 tiene 9 por C² parámetros. Y si yo hago 3 de esas capas, lo que voy a terminar teniendo, si yo hago 3 por ellas, lo que voy a terminar teniendo es 27 por C² parámetros. Entonces, finalmente, lo que estoy ganando es que estoy dividiendo la cantidad de parámetros más o menos a la mitad. En vez de tener un kernel de 7×7, tengo 3 kernels de 3×3 que cubren lo mismo, con más expresividad, porque tienen funciones no lineales entre medio, pero tienen casi la mitad de los parámetros. Entonces, la gracia de BGG es esa, que con esta arquitectura, de hecho tiene menos parámetros que... No, tiene más, tiene 138 parámetros, 138 megaparámetros. Ustedes podrían calcularlo también, sería bueno que lo calculen. De hecho, se lo dejo como tarea, háganlo. Como no tengo pruebas en este curso, no lo puedo obligar. Pero ustedes tendrían que calcular los parámetros de BGG 16, por ejemplo. La BGG 16 va a tener 138 millones de parámetros, pero la gracia es que cada capa tiene menos parámetros. Y pudieron hacerla más profunda al final por eso. ¿Sí? Entonces, ese es BGG, 16 y 19, que son las que vimos, no he visto BGG más grandes que ellas. Pero son competitivas, es decir, tienen 7% de error como lo mínimo.
Lo que vamos a ver la próxima clase van a ser como, de hecho vamos a ver al menos 2 redes más, una que se llama InceptionNet, que lo que hace es como tener un resultado tan bueno como BGG, pero con una cantidad de parámetros que es muchísimo menor, de hecho menos que AlexNet. Y después lo que vamos a ver es qué es lo que tuvieron que hacer los investigadores para hacer redes más profundas. Porque esta tiene 19 capas, y 19 capas se ve como bien profunda. InceptionNet va a tener 22 capas, pero ya como que no se podía ir más arriba. Sin embargo, lo que siempre hemos como comprado en este curso es que mientras más capas, más expresividad y debería ser mejor, pero no podía ir con más capas porque no se podía entrenar. Y lo que pasó fue que hicieron algunos truquitos bien simples, pero que lograron hacer posible entrenar capas redes con, no sé, 100 capas. Y eso es lo que vamos a ver también la próxima clase, que es ResNet. O sea, vamos a ver InceptionNet, ResNet, DenseNet, si que tenemos tiempo, y ahí vamos a terminar con esta como pasada como de cultura general por arquitecturas de redes compulsorias. ¿Sí? Ya, no sé si hay dudas de esto. O sea, igual me voy a quedar para responder preguntas porque hay algunas preguntas de la tarea también, pero vamos a dejar la clase hasta aquí por ahora. ¿Sí?